Guillermo, si te parece que demos comienzo con la webinar. Dale, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días. Excelente, excelente, excelente. Adelante nomás. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Guillermo. Lo que van a ver conmigo es el tema de primeros auxilios. Le pido disculpas porque justo ayer estamos comprobando y la cámara hoy no funciona de la compu, pero bueno, vamos a arrancar con esto, como es con lo que son los primeros auxilios y lo básico del primer respondiente. Lo más importante que tenemos acá es saber lo que es el socorrismo, ¿sí? Es la atención urgente a una, ¿sí? Asistencia inmediata que recibe una persona herida o enferma. Cualquier cosita que vayan, como es necesitando, me preguntan, paramos y seguimos. ¿Para qué? ¿Sí? Cuando se produce incidente con varias o numerosas víctimas, ¿sí? Ya sea explosiones, derrumbes. El primer socorro es prestado para las personas que se encuentran ocasionalmente en el lugar. Ocasionalmente en el lugar. De qué se trata esto? De que alguien que es socorrista es alguien que de casualidad se encuentra en ese accidente o en esa situación y como es presta apoyo o ayuda para esa víctima que está en ese momento. Como decía anteriormente, estas personas son, eh, como es no tienen un entrenamiento particular. Sí, en el caso de las emergencias cotidianas, ya sean cardiovasculares o traumáticas, ocurre lo mismo. Después tenemos que saber diferenciar lo que es la urgencia de la emergencia. En la urgencia no está en riesgo, como es la vida en corto plazo, y en la emergencia el riesgo de vida es inminente, requiere atención médica de inmediato. Ojo que acá estamos hablando en un lugar, ejemplo, yo estoy en Salta, y acá en plena capital, o en Buenos Aires mismo, cuando llamamos a una ambulancia, eh, tenemos aproximadamente 15, 10, 20 minutos como es de demora y eso hace a que como es la urgencia no pase emergencia. En cambio, en un lugar donde estamos hablando de un lugar agreste, ¿sí? Cuando hablamos de una zona, ya sea una fábrica o lugares remotos, donde la urgencia puede pasar a ser una emergencia por el largo plazo. ¿Dónde se realiza esta situación? Eh, si la situación, valga la redundancia, lo permite, se realiza en el lugar donde ocurrieron los eventos, ¿sí? Hasta que llegue el servicio de emergencia médica. Por qué digo que si la situación lo permite, se realiza en el lugar donde ocurrieron los eventos? Porque a veces el riesgo es tal donde vamos a llegar y vamos a sacar la víctima del lugar y eh, no vamos a poder trabajar en el mismo lugar. A veces el riesgo es tal no solamente para la víctima, sino que para uno como socorrista mismo. La diferencia que tenemos con rescate, el rescate comprende operaciones de respuesta, asistencia y evacuación que generalmente implican salvar vidas en el tratamiento urgente de las lesiones después de un accidente en situación peligrosa. A ver, ¿qué significa? Y acá me paro un segundo. No es lo mismo ser un rescatista, una persona que tiene conocimiento de primeros auxilios y vamos a brindar una atención a ser un rescatista. El rescatista, sí, generalmente tiene una formación específica, entrenamiento, equipamiento y trabajo en equipo. Aproximadamente para manejar a un rescatista o para entrenar a un rescatista, necesitamos entre 1 o 2 años
de entrenamiento y de capacitación para que esa persona tenga una formación adecuada para, para una víctima o una asistencia a un enfermo. Una persona que maneja un socorrismo es alguien que es un samaritano, como digo yo, que atiende a alguien en el momento y tiene conocimientos mínimos. ¿Qué se puede esperar en una situación límite? Paro cardiorrespiratorio, hipotermia, asfixia, electrocución, intoxicaciones, traumatismos, caídas de altura, incidentes viales, golpes por deporte, y dentro de todo eso, ¿sí?, podemos manejar hemorragias, fracturas, problemas respiratorios y problemas cardíacos. Todas esas situaciones, ¿sí?, van a, como es de la mano en un accidente, en un incidente o como es o en una situación límite. Una persona puede empezar con un golpe en un brazo o una fractura y luego como es terminar con problemas de paro cardiorrespiratorio, hipotermia, por el dolor, asfixia, ¿sí?, por el que está como es impresionado por su lesión, y de ahí ni hablar si tenemos hemorragias, fracturas, problemas respiratorios o cardíacos. Ante todo, la seguridad, ¿sí?, en la escena va a, a ir de la mano con la atención de la víctima. La seguridad es no solamente para, la víctima, sino también para, para el socorrista o el rescatista. Es más, me adelanto a decir que, en primer lugar, ¿sí?, la seguridad de la escena siempre es para el socorrista y el rescatista. Ejemplo, si llegamos a un lugar y, y hay una situación donde hay un accidente y vamos en la ruta, vemos dos autos que chocaron, nos bajamos del vehículo y asistimos inmediatamente a la víctima. En realidad, lo primero que debemos hacer es cortar el tránsito. ¿Para qué? Para que el diablo no meta la cola y, y ese accidente no termine siendo de más víctimas y no solamente de la persona que, que fue al rescate, ¿sí? El ejemplo básico es cuando en la televisión suelen ver, o o en algunas situaciones, esa ambulancia que sale con el herido dentro de la ambulancia, a todo lo que da, va a cruzar la vía y por la desesperación de salvar la víctima, no se dan cuenta que viene el tren y terminan siendo 3 los heridos, hablemos del chofer, el enfermero, más la víctima en sí que llevaban dentro de esa ambulancia. Ahí, como es un ejemplo básico, los bomberos cuando llegan al lugar, lo primero que hacen es llegar a la escena, ¿sí?, bajan todo el material y hay una persona que está observando y mirando, que es el jefe de equipo, y mirando la situación con respecto a lo que es la escena. Lo primero que está viendo es, ¿sí?, haciendo un control de toda esa situación, viendo de que no haya ningún agente externo amenazando para que haya más heridos en ese lugar y, y la víctima pueda ser rescatada de forma tranquila y natural. En un accidente, el accidentado ya es accidentado, punto. Nosotros lo que vamos a hacer es, es minimizar los daños y y no tener que
lamentar más víctimas de las que ya hay. Ejemplo, en la pantalla se ve un accidente vehicular, una persona que asiste a, como es a un niño, pero nunca se fijó que arriba de su cabeza, ¿sí?, hay una grúa, como es que está colgando un material medio precario. Esa persona lo primero que tiene que hacer es minimizar el riesgo y luego asistir, como es a la víctima. Vuelvo atrás al ejemplo de ese bombero, llego, como es a la escena, y lo primero que hacen es cortar la luz, cortar el gas y después poder, como es acceder, ingresar a la vivienda para, como es para salvar a esa persona. En un accidente vehicular, lo primero que voy a hacer es parar el tránsito, colocar conos, ¿sí? Siempre, como es lo más importante en una situación apremiante es el rescatista o es el socorrista, y como es de ahí salvaguardar a las personas que están trabajando en ese lugar. Otro de los puntos, como es importante, es evaluar el número de víctimas, donde ahí vamos a manejar cómo es lo que es la palabra de triage, ¿sí? Y el triage en realidad lo hace la primera persona que llega a ese lugar. No porque tenga grandes conocimientos, sino por cómo es poder mandar cómo es la información al servicio de emergencias médicas y bueno, ahí cómo es evaluar la cantidad de números de víctimas que tenemos. O sea, si tenemos una sola víctima no habría mayor problema. Vamos a dar información. Lo primero que tenemos que hacer es avisar al servicio de emergencia médica de que en qué lugar estamos, aproximadamente si es hombre o mujer, aproximadamente la edad de la víctima, y de ahí como es seguir con línea abierta. Hoy en día podemos usar el celular con manos libres y pasar toda la información que nos vaya pidiendo, ¿sí?, el servicio de, como es de emergencias, llámese 911 o el número que tengamos para lo que es emergencia. Ahora, si tenemos 3 víctimas, 2 víctimas, ya ahí vamos a informar el lugar nuevamente, vamos a informar la cantidad de víctimas, las edades que tenemos. No es lo mismo que tengamos una persona entre 30 y 40 años, una persona entre 60 y 70 años, o una, como esa criatura, entre 10 y 15 años de edad. Si yo informo que hay una víctima o que hay 2, y como es llamo el servicio de emergencias médicas, tomo el celular, informo que hay 2 víctimas, van a salir, ¿sí?, 1 o 2 ambulancias, y en ningún momento salió como es una unidad especial donde puede llegar a manejar situaciones pediátricas, o una unidad especial donde puede llegar a manejar, como es una víctima con una edad avanzada, y eso va a hacer como es que podamos tener problemas en un futuro. Luego de determinar cuál es la molestia principal, cuando hablamos de molestia principal, hablamos del accidente propiamente dicho, ¿sí? La víctima se va a revisar desde la cabeza hacia los pies, esto es importantísimo, siempre como es tomando como el órgano principal y el más avanzado dentro, como es de una víctima inconsciente, la cabeza. Si bien hay mucha gente que siempre determina que el corazón es el órgano principal, el corazón no deja de ser nada más que una bomba, que lo que hace, valga la redundancia, es bombear, ¿sí?, sangre para poder transportar oxígeno en todo el organismo. El órgano principal es el cerebro, por eso que vamos a revisar a la víctima desde la cabeza hacia los pies, determinando si esa persona está inconsciente, viendo si respira,
si tiene pulso, si hay hemorragia, si si podemos determinar una fractura, que eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son los puntos determinantes para yo poder sospechar de que tengo una hemorragia o una fractura en esa víctima. Evaluar el ABC, ¿sí? Como decía anteriormente, primero vías aéreas, ver si respira, ver si esa persona dentro de la boca tiene algo que le impida respirar, si esa persona tiene algo que está obstruyendo la vía aérea. Es muy normal en la gente de avanzada edad que esa prótesis, ¿sí?, con el golpe se vaya hacia la garganta y como no pueda respirar. O cuando cayó, alguien que que estaba comiendo y se broncoaspiró o tiene ese vómito o ese coágulo que está ahí en la garganta. Lo que voy a hacer es limpiarlo y ver que las vías aéreas estén libres para que pueda seguir respirando. Ahí, busco lo que es la respiración, veo si esa persona expande el pecho, ¿sí? Coloco mi mejilla sobre la cara de la persona, entre la boca y la nariz, para saber si esa persona está respirando o no. Y luego tomo el pulso. El pulso puede ser como es este carótido, a la altura del cuello, más precisamente en el vértice del maxilar, ahí donde está el cuello, en el vértice del maxilar, perdón, y y el lóbulo de la oreja. De ahí voy a poder terminar con 2 dedos, ¿sí? Van a ser el dedo índice en el cuello para poder controlar el pulso. Jamás lo voy a utilizar con el dedo gordo de la mano, porque ese dedo me va a tomar mi pulso, porque ahí termina mi pulso radial. Puedo evaluar también el déficit neurológico. Hay personas que están en el proceso de que se están desvaneciendo o no, o están perdiendo ese déficit neurológico, ya sea apenas moviéndolo, ¿sí? Preguntándole si sabe dónde se encuentra, preguntándole si sabe qué día es hoy, preguntándole su nombre y su apellido. Hay personas que están medianamente conscientes y cuando yo le pregunto cómo se llama, me dice Guillermo, y le pregunto dónde está y me dicen cómo es que está en la luna. Quiere decir que el déficit neurológico no está de acuerdo, o me da otro nombre, o me dice que es Superman, ¿sí? Y y su déficit neurológico no es el acorde. También hay que tener conciencia de la exposición al medio. Eso habla de una persona que estuvo mucho tiempo en ese lugar, que está expuesta, ya sea lo que es el frío, la temperatura, la exposición después de ese accidente o en ese accidente, ¿sí? Con pérdida de sangre, o porque la ambulancia haya tardado o porque uno haya tardado en rescatarlo o en socorrerlo en ese lugar, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo y tenemos más exposición al medio, el deterioro, ¿sí?, va a ser mayor. Una vez que se determinó la urgencia,
y acá me detengo un segundo, en todo esto que expliqué con anterioridad, en llegar al lugar, en ver cómo es la situación, ver cuántas víctimas hay, ver desde la cabeza hacia los pies si esa persona tiene como es algún problema, si está consciente o está inconsciente, ¿sí? Sí, como es si hay más víctimas, las edades de las víctimas, ¿sí? Si pude, como es poder abordar al lugar como es del incidente, muchas veces no voy a poder, como es estar como es llegar a ese lugar. Ejemplo, voy en la ruta, acá en Salta es muy normal que haya barrancos, y ese vehículo, ¿sí? Se desbarrancó y no puedo llegar al lugar, pero sí, como es puedo pasar toda la información que observé para que no solamente venga una ambulancia, sino que venga bombero, que venga policía. Llegué al lugar, a esa casa, y ahí, como es eh, pude ver que hay una persona que está, como es en un tablero eléctrico y está electrocutada. No tengo medios para poder sacarlo, pero sí puedo informar que, como es esa persona ha tenido, como es un problema eléctrico. Entonces los bomberos ya van a saber cómo llegar al lugar, qué es lo primero que tienen que hacer. Bueno, una vez que pude observar todo eso, que eso lo voy a hacer de manera muy, pero muy rápida, ¿sí? Ahí determino y llamo a emergencias. Y ahí doy toda la información precisa con respecto a la cantidad de víctimas, si es una víctima, si son dos, si son tres, si es un accidente vehicular, si es un accidente domiciliario, si es un accidente en una fábrica, ¿sí? Con qué medios cuento para poder asistir a esa víctima, qué pude y qué no pude realizar con esa víctima, y siempre con línea abierta para que me puedan ir dando información y yo poder manejar todo lo que es como es esa información que me van dando y poder realizar este socorrismo o este rescate. Activo el servicio de emergencias médicas. Y ahora vamos directamente, más precisamente, a lo que es, ¿sí?, la atención de la víctima. Ya informé, ya sé que está viniendo una ambulancia, ya sé que está viniendo bomberos, pero bueno, vamos a ver más que nada la información de lo que tengo que saber o tengo que saber manejar para poder asistir directamente a alguien. Cuando hablamos del trípode vital, hablamos de tres aparatos como es importantes que tiene nuestro sistema. Nuestro sistema tiene un montón de aparatos, pero hay tres que son vitales para poder mantener a una persona, ¿sí?, consciente o como es con eh, una ayuda como es vital con respecto a lo que es nuestro organismo. Y el trípode vital habla de lo que es la parte respiratoria, ¿sí?, sistema respiratorio, ¿sí?, sistema cardiológico y sistema neurológico. No me importan los otros sistemas en este momento, voy a ser un poquito egoísta, no me importan los sistemas que tengamos en todo nuestro organismo, sí me interesa que se graben en su cabeza lo que es el trípode vital. Vuelvo a repetir, la parte respiratoria, cardiológica y neurológica. Si uno de estos tres sistemas se desprende, ahí como es nuestro trípode vital, esas tres patas que sostienen como es a este cuerpo, a nuestro cuerpo, se desmorona. El sistema cardiológico está como es compuesto por lo que es corazón, arterias, venas y sangre. Es así. Lo que hace es el corazón bombea sangre por las arterias, de ahí recorre todo el cuerpo y hace como es un intercambio gaseoso, hace de bomba para poder mandar como es sangre al órgano más importante, que es el cerebro.
¿Cómo funciona el corazón? El corazón funciona con válvulas bicúspide y tricúspide, ¿sí? Y tiene un sistema diástole y sístole, donde bombea continuamente sangre a todo nuestro organismo. Esto hace que nuestro cuerpo esté con sangre desde la cabeza hacia los extremos, ya hablemos de brazos y piernas. El sistema respiratorio, nariz y boca, tráquea, los bronquios, ¿sí? Pulmones, y esto va a la porción como es menor para poder manejar lo que es la respiración en nuestro sistema. ¿Cómo funciona el aparato respiratorio? Inhalamos por boca y nariz, ¿sí? Se llenan como es los pulmones de oxígeno. El diafragma, que es ese músculo que tenemos ahí por debajo de los pulmones, empuja y hace que el oxígeno vaya a la porción menor de los alvéolos, por ahí pase lo que es la molécula de oxígeno y eso como es sea arrastrado hacia el torrente sanguíneo y el corazón, como anteriormente lo dije, lo lleve como es al cerebro para que el cerebro pueda tener sangre y pueda transportar como es esas moléculas de oxígeno, que es lo que necesitamos y es vital para poder manejarnos. Etapa del proceso como es respiratorio. Etapa inhalatoria, ¿sí? O activa. Ahí podemos ver cómo trabajan los dos sistemas, tanto el respiratorio como el cardiológico. ¿Sí? Entra molécula de oxígeno al pulmón, las moléculas son tan chiquititas que pasan la membrana, ¿sí? Del alvéolo, pasan los glóbulos rojos, se pegan y directamente manda a lo que es como todo nuestro sistema, esas moléculas de oxígeno. Inhalamos oxígeno o tomamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Aportando un poquito más a lo que hablábamos con respecto a lo que es la respiración y el sistema circulatorio, el 21% de oxígeno es lo que estamos inhalando y exhalamos, ¿sí? Un 16%. O sea que siempre inhalamos oxígeno y exhalamos oxígeno. No es que, como es solamente inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Por eso que cuando a una persona le hacemos RCP, ¿sí? Y le hacemos una insuflación, hacemos respiración boca a boca, podemos insuflar y darle como es oxígeno, porque también estamos exhalando un 16% de oxígeno de nuestro organismo. Y por último de esto, de lo que es el trípode vital, nuestro sistema nervioso está armado por lo que es el cerebro, la médula espinal. ¿Qué hace el cerebro? Ordena, ¿sí? Y transmite. Ordena y transmite, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no somos robots donde tenemos que estar pensando continuamente qué vamos a hacer, si levantamos la mano o la bajamos, si, como es si caminamos o no caminamos. Nuestro sistema nervioso, ¿sí? Llámese cerebro, como es cerebelo, como es bulbo raquídeo, perdón, más la médula espinal, con todo el sistema nervioso, transmite a todo nuestro organismo las órdenes para transmitir los movimientos, respiración, espasmos como es musculares y movimientos de todo nuestro organismo. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Como la computadora, el ordenador. Manda un montón de información a través, ¿sí?
sistema nervioso a todo nuestro organismo. Eso hace que esos tres, como es sistemas, respiratorio, cardiológico y neurológico, vayan de la mano. Y vuelvo a repetir, si uno de esos tres sistemas se bloquea, ¿sí? Nuestro cuerpo puede llegar a deteriorarse de forma rápida. Si no tenemos oxígeno y no tenemos sangre que fluya, ¿sí? Nuestro cerebro, nuestro ordenador, no funciona. Ahora llegamos, a lo que es el trauma, y vamos a explicar más o menos, poco rápido, de lo que significa el trauma. Cuando nos caemos de una bicicleta, nos raspamos una rodilla, eso es trauma. Cuando tenemos una llamada como es telefónica y nos avisan de una mala noticia y sentimos ese dolor en la boca del estómago porque alguien como es querido nuestro tuvo algún problema, ¿sí? También es un trauma. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos clases de trauma dentro de nuestro organismo, ¿sí? Lo que es el trauma físico, que es una lesión en el cuerpo generada por un agente externo, y el trauma psicológico, alteración emocional causada por algún estímulo externo. ¿Por qué me detengo en esto? Porque esto va de la mano, ¿sí? Como es tanto el trauma físico como el trauma psicológico. No solamente en la víctima, la persona que se cayó de esa bicicleta, se raspó la rodilla, siente dolor y aparte de eso tiene miedo, ¿sí? Por ese golpe que tuvo, sino también el socorrista, la persona que va a asistir a alguien, ¿sí? Puede llegar a manifestar alguna especie de trauma psicológico, ¿sí? Con respecto como es a la víctima. Ni hablar si esa persona tiene como es un contacto físico natural cómo es con esa víctima, llámese, sea como es un familiar, un amigo, ¿sí? Un vecino con el que comparte alguna situación, como es un hijo, un padre, una madre, ¿sí? Ni hablar. Seguramente no solamente va a asistir a ella, sino que también va a tener lo que hablamos de trauma psicológico. Y la víctima en sí, ¿sí? De por sí va a tener no solamente un trauma físico, sino también un trauma psicológico. Es más, en algunos casos hay como lesiones ocultas donde no podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? Ya sea como un vendaje o como o una curación, y esa persona está con un trauma psicológico importante porque siente dolor, sabe que está como teniendo algún problema o alguna dolencia. Los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? En lo que es el apoyo de auxilios, los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Que son, como es para una víctima, son la intervención que se realiza hacia una víctima que no dependa de asistencia física. ¿Qué significa esto? Que a veces con llegar al lugar y verlo y tomarlo de la mano y hablar por teléfono y llamar al sistema de salud, ya podemos, como es estar dando un primer auxilio psicológico. Ahora sí vamos de lleno a lo que son los traumatismos y lesiones, dejando de lo que es el apoyo, como es psicológico al lugar. Nadie, y acá me detengo un par de segundos, nadie debe dejar a una víctima, ¿sí? Lesionada y que llamemos a la ambulancia y nos corramos para un lugar y empecemos, como es a brindar un apoyo lejos de la víctima. Una vez que entro al escenario donde está esa persona lastimada o lesionada, tengo que tratar
de resolver esa situación con un apoyo, ¿sí?, tanto psicológico como físico. Con el traumatismo y las lesiones son el resultado de una fuerza aplicada, como es a un cuerpo. Y aquí tenemos lo que es el trauma contuso o cerrado. Significa que no penetra la piel a órganos, ¿sí?, o cavidades del cuerpo. Vuelvo a decir, el ejemplo que pongo es cuando hay, como es un boxeador, ¿no vieron? A los que les gusta ver MMA, a los que les gusta ver boxeo, cuando golpean, ¿sí?, como es a otra persona, y no hay lesiones como es en lo que es la piel, órganos o cavidades del cuerpo. Esos son traumas contusos o cerrados. Y después tenemos lo que son los traumas penetrantes o abiertos, ¿sí?, donde ahí sí penetra la piel y como es y cavidades del cuerpo. Esa persona va caminando, se cae y golpea con la rodilla el piso, ¿sí?, y tenemos lo que se llama un moretón o un hematoma. Significa que tenemos un trauma contuso o cerrado, no penetró la piel, pero sí tenemos ese hematoma, esa herida interna. Ahora, cuando esa persona se cae, golpea esa rodilla y hay un trauma penetrante o abierto, y ya ahí tenemos, ¿sí?, la piel abierta, y donde vamos a ver que sale sangre, o tenemos una hemorragia un poquito más, como es importante con respecto a la herida anterior. Y después tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, para considerar las lesiones ocultas, ¿sí? Esa persona que iba caminando, cayó, se golpeó, lo primero que hacemos es levantarnos enseguida porque nos da vergüenza, y esa persona se siente bien, no tiene aparentemente ningún problema, pero a los 5 segundos, como es empieza a descompensarse, empieza a transpirar, como es a tener esa piel pálida y pegajosa, y podemos sospechar de que hay alguna lesión interna de la cual no vemos, pero podemos llegar a dar alerta al servicio de emergencias médicas. Aquí en la imagen tenemos dos lesiones, ¿sí? Una que es penetrante o abierta, donde este ciclista se cayó y como es se incrustó un pedazo de madera, y otra lesión donde, como es cerrada, ¿sí?, o contusa, donde tiene un hematoma, pero como es no hay sangre, no hay una ruptura de la piel, que es la que, como es protege el organismo y lo que hablamos en el sistema cardiológico. Acá podemos tener todo tipo de lesión, ¿sí? Esa pelota que golpea, como es la cara de ese niño, y podemos tener como es contusa o abierta, ¿sí? Dentro de la boca los dientes pueden llegar a ser un desastre, y esa pelota ni hablar. Acá sí tenemos como es una herida abierta, donde ya hay sangre, donde esa persona se cortó en ese accidente vehicular, y vamos a determinar cómo se maneja esta situación, ¿sí? Primero por localización, por tamaño y por volumen, ¿sí? Cuando tenemos una herida importante y hablamos de localización, vamos a informar al servicio de emergencias médicas que en un brazo, miembro superior, como es derecho, miembro superior izquierdo, ¿sí?, o en una pierna, miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo. Ahí ya dimos la localización, el tamaño, ¿sí? Vamos a hablar, si hablamos de 1, de 5, de 10 centímetros, de 15 centímetros, si el corte es en la cabeza, ¿sí? Y después del volumen, aproximadamente si tenemos una hemorragia venosa, arterial,
y la sangre sale de forma de manantial, vamos a sospechar de que hay una herida como es venosa, porque es de forma continua. Sí, como es si la herida es de forma pulsátil, como el pulso, sale chorros de sangre, vamos a hablar de lo que se llaman una hemorragia arterial. La sangre, aparte de transportar como es aparte de transportar oxígeno, transporta algo importantísimo que son las plaquetas. Hay un montón de compuestos que transporta la sangre. Nosotros vamos a detener en dos, que es el que habíamos dicho. Primero, lo que era la parte, como es respiratoria, y como es la sangre transporta esas moléculas de oxígeno, y después transporta plaquetas. ¿En qué me ayuda a mí esto? En que si yo tengo una herida, el sistema, como es nervioso, va a avisar como es a todo el sistema de protección, donde que en esa herida hay una pérdida de fluidos y una pérdida de sangre. Y esas plaquetas van a ese lugar y lo que van, como es a hacer, es, como muestra el video, es empezar a mandar un montón de plaquetas a ese lugar para, como es poder, de alguna manera, que se vaya formando un coágulo en esa herida. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una herida y coloco un apósito, ¿sí? El sistema nervioso va a mandar un montón de compuestos a ese lugar con las plaquetas. ¿Para qué? Para que del lado de adentro se vaya formando como es ese coágulo y podamos taponar esa hemorragia que, como es que voy teniendo. No solamente el socorrista va a colocar el apósito en ese lugar, sino que el sistema nervioso del lado interno también va a querer formar como es un coágulo. O sea que si a mí ese apósito, cuando yo lo coloqué, se me llenó de sangre, lo que menos voy a hacer es sacarlo, porque si no voy a empezar de nuevo con todo ese proceso, porque voy a romper ese coágulo. Si ese apósito se llenó de sangre, colocaré otro y otro para, como es hasta que ese coágulo se forme y la hemorragia se detenga. Ahí como muestra la imagen, voy a colocar ese apósito, voy a elevar el miembro para que haya menos flujo sanguíneo. Puedo hacer presión directa, no solamente donde está la herida, sino donde están las articulaciones. Puedo hacer compresión indirecta también para que ese caño se doble y ahí la hemorragia, como es o ese flujo sanguíneo, sea menor. Esta es típica como cuando ustedes están regando y les pisa la manguera, vieron que el chorro de la manguera o se dobla la manguera. Bueno, la manguera, como es empieza a bajar ese flujo de agua. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Con lo que es la sangre. Coloco el apósito en la herida, no lo saco, puedo presionar con fuerza en ese lugar y al mismo tiempo en la parte como es de la articulación para poder doblar ese caño que llámese vena o arteria para que el flujo sanguíneo sea menor. Después voy a poder colocar la venda en ese lugar. Así puedo evacuar a esa persona o esperar a que venga el servicio de emergencias médicas. Generalmente cuando coloco una venda la voy a colocar, ¿sí?, de la forma distal, o sea, del centro de la herida, de arriba hacia abajo, y como es voy a dar vuelta como es esa venda, ya sea en lo que es tanto como es en los brazos o en las piernas. En lo que son las quemaduras, lo primero que tenemos que saber es cómo está formada, cómo es nuestra piel.
nuestra piel es protectora, ¿sí? Y como es termorreguladora, y está aprobada por lo que está, compuesta por lo que es la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Todo esto que estoy mostrando, ¿sí? Son aproximadamente menos de 1 centímetro el espesor donde figura lo que es la epidermis, la dermis y como es el tejido subcutáneo. Como decía, la piel nuestra es protectora, ¿sí? Termorreguladora, y nosotros, como es esta piel nos protege de todos esos agentes que están dando vueltas en el medio ambiente y como es y hace que no nos contagiemos de todos esos bichitos que están volando por el aire. Cuando hablamos de la quemadura de primer grado, la piel se va a sonrojar, vamos a tener ampollas ahí en ese lugar, como figuran en cómo es la imagen, y el dolor va a ser muy fuerte, no se debe colocar dentífrico, no se debe colocar crema, simplemente coloco agua natural de la canilla, ¿sí? Tapo y evacúo hacia el centro asistencial más cercano. En la quemadura de segundo grado ya vamos a ver, como muestra la imagen, una ampolla, ¿sí? Porque el sistema nervioso ya afectó, como es lo que era la epidermis, la segunda capa de piel, y llamando un montón de líquido a ese lugar para que, como es proteja toda esa zona. El tratamiento es el mismo, voy a colocar, ¿sí? Paños como es de agua, cuando hablo de fría, que sea natural, no se me tome, al decir frío, ¿sí? Esa agua de la heladera, porque no sirve. El cambio brusco de temperatura puede ser también que siga quemando la zona afectada. Como decíamos, se forma ampolla y es algo muy doloroso. Y en la tercera etapa, o como es o quemadura de tercer grado, se pierde esa sensación de dolor, ya como es se quemaron esas 3 capas de piel de las que estamos hablando. En la tercera capa de piel están, como es el sistema de dolor, y se pierde esa sensación de dolor. Esa persona no siente dolor, pero esa quemadura es totalmente como es crítica y debe ser evacuada de forma urgente a un centro asistencial. ¿Qué voy a hacer? Colocar un paño, ¿sí? Con agua en como es la zona afectada. Si esa persona tiene pegado, llámese plástico, ropa, lo que sea, no lo voy a despegar, voy a colocar y mantener húmedo ese paño. Voy a, como es como para poder armar, ¿sí? Una barrera de todo ese agente, ¿sí? Externo, y lo evacúo rápidamente. El aspecto, ¿sí? Va a ser ceroso y carbonizado porque se quemaron las 3 capas de piel. Cuando hablamos de caída de altura, lo que tenemos que ver, o como es manejar, es la columna, ¿sí? Hay una regla muy importante donde yo voy a manejar lo que es la cabeza, la columna y como es y la cadera, lo que yo llamo las 4C, ¿sí? Cráneo, cuello, columna y cadera, ¿sí? Eso es lo que voy, como es a poder manejar o poder controlar en ese momento con alguien que ha caído, como es de altura. Para esta situación necesitamos, ¿sí? Lo que se llama un collar de Filadelfia, lo que se llama una tabla de extricación o una tabla espinal y inmovilizadores laterales. Pero debo alinear perfectamente, vuelvo a repetir, lo que es cráneo, cuello, columna y cadera. Como figura aquí en la imagen, voy a inmovilizar lo que es cabeza, cuello, columna y cadera. Si logro inmovilizar como es esas 4C, puedo
evacuar a esa persona o esperar que venga el servicio de emergencia médica para que esa persona tenga menos lesiones de la que ya tiene. En lo que es la fractura, ¿sí? No hablamos de las articulaciones, sino de lo que es propiamente dicho el hueso. Es cuando el hueso pierde esa continuidad, como es en una fractura. ¿Cómo se detectan? En el lugar va a haber deformación o inflamación, dolor, muchísimo, ¿sí? Protección, o sea, vamos a ver que va líquido a ese lugar. ¿Vieron cuando juegan al fútbol y se tuercen el tobillo? O caminan y se tuercen el tobillo y enseguida, como es hay líquidos en el lugar. Bueno, esa es protección, ¿sí? Del sistema neurológico. Crepitación, que es la parte cuando sienten como unas burbujitas en ese lugar, y movilidad anormal. Vamos a inmovilizar, podemos colocar hielo, ¿sí? En una fractura. ¿Para qué? Para que el dolor, ¿sí? Baje y poder evacuar o esperar el servicio de emergencia médica a que, como es llegue a ese lugar y esa persona no entre en shock. ¿Qué es lo que hace el hielo? El hielo lo que va a hacer es un vasoconstrictor, ¿sí? Va a cerrar esos caños, ¿sí? Esas venas que lo que hacen es circular como es sangre por ese lugar, y van a bajar lo que es la inflamación. En lo que es la fractura, si tengo una fractura como es en mi brazo, lo que yo voy a inmovilizar, la parte más importante, ¿sí? Es inmovilizar articulación anterior y articulación posterior de, como es de la fractura. Vuelvo a decir, ¿sí? La articulación anterior y la articulación posterior de, como es de la fractura, es lo que se va a inmovilizar. Si tengo una fractura como es a la altura del codo, voy a inmovilizar articulación anterior, que es el hombro, y articulación posterior, que es la muñeca y los dedos, y ahí puedo inmovilizar todo como es el brazo. Hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que son las fracturas como es en las piernas, ya que la arteria femoral pasa muy cerca de lo que es, ¿sí? El fémur, ese hueso que está ahí, y si yo puedo dar a un movimiento brusco, esa arteria se puede cortar y esa persona se puede llegar a desangrar internamente, ¿sí? De forma rápida, y como es la situación no va a ser justamente la mejor. Si tenemos una persona con una fractura en ese tobillo, ¿sí? O en esa pierna, y esa pierna dio 3 o 4 vueltas, la voy a inmovilizar tal cual está. No voy a mover esa pierna, ¿sí? Porque ese hueso, al romperse, tiene un montón de puntas, un montón de astillas, y pueden llegar a lastimar esa arteria de la cual estábamos hablando. Mecanismo de fractura, ejemplo, ahí en ese jugador de fútbol, ¿sí? Lo que es tibia y peroné, y de esa forma voy a inmovilizar la pierna para poder llevarlo como es al centro asistencial, o esperar que venga como es el servicio de emergencia médica. Otro ejemplo, ahí vemos cómo es cómo está fracturado ese tobillo. Lo mismo, voy a inmovilizar articulación anterior y posterior. La articulación anterior sería la rodilla y la posterior serían los dedos de los pies. Otra imagen. Y acá tenemos de todo, ¿sí? Acá tenemos tanto hemorragia como fractura, ¿sí? Y tenemos traumatismo abierto, tenemos como es la hemorragia, como habíamos dicho, y la fractura también. Con respecto, como es aquí, la primera atención es sobre la hemorragia. Jamás, jamás, jamás se mete el hueso dentro de la herida, ¿sí? Si esos huesos están hacia afuera, yo cuando inmovilice no voy a tratar de acomodar
la pierna, porque imagínense que esos son astillas que están en ese lugar rompiendo aún más todavía. Lo que voy, como sé hacer, es tratar de colocar apósitos dentro de la herida o sobre la herida para detener la hemorragia, inmovilizar como es la fractura, articulación anterior y posterior, y así evacuar o esperar al servicio de emergencias médicas. Aquí rápidamente vamos a ver lo que es un esguince, ¿sí?, en un tobillo, donde la articulación, ¿sí?, sale y vuelve a ese lugar, sale y vuelve a ese lugar. En una fractura se rompe un hueso, en un esguince la articulación sale y vuelve, como es a ese lugar, y se rompen ligamentos. Hay mucho dolor, mucha inflamación, y como es el tratamiento es exactamente lo mismo. Ahí tenemos lo que es un esguince de primer grado y un esguince de segundo grado. Cuando vemos ese hematoma o ese moretón, comúnmente llamado, es porque hay sangre y se rompieron capilares o venas dentro de, como es de esa piel. No vamos a hacer más que lo mismo que en la fractura, vamos a inmovilizar articulación anterior y articulación posterior y evacuamos, como es al servicio de emergencias médicas. En una luxación, ¿sí?, como se ve en la imagen, es distinto, la articulación sale y no vuelve a entrar. Atención en este caso, porque no se devuelve a colocar. Esto se hace en un quirófano, ¿sí?, o en un servicio como es médico, donde el facultativo, el médico, lo vuelve a colocar. ¿Por qué? Porque una vez que salió, esos ligamentos están estirados y si yo quiero volver a colocar, puedo causar mayor daño. Tanto en la luxación como en el esguince, como en la fractura, el tratamiento es exactamente el mismo. Lo que voy a hacer es, ahora, como es inmovilizar la articulación anterior y posterior para poder, como es así, evacuarlo al centro médico. Acá la imagen está mostrando lo que es una luxación de codo, ¿sí?, exactamente igual. Lo que voy a dejar es el brazo tal cual está, voy a inmovilizar lo que es la muñeca, los dedos y el hombro. Esto simplemente para que vean, estaría bueno que esto sea de forma no solamente virtual, sino de forma, esta capacitación sea de forma como es física, y poder manejar y poder vendar. No se aprecia mucho lo que es como es hacer un vendaje de forma virtual, pero saber que una venda no es solamente la que compramos en una farmacia, sino con cualquier pedazo de trapo, una remera, un repasador, una servilleta o un lienzo, puedo llegar a, como es utilizar como si fuera una venda. Los objetivos de un vendaje: limitar movimiento de parte afectada, ¿sí? Con eso voy a hacer de que no pierda sangre, de que pueda inmovilizar las articulaciones y dar sostén a lo que es el cuerpo. Ejercer presión en el caso de que pueda, si tengo nada más que una hemorragia, voy a ejercer presión. Fijar en un sitio los aparatos de tracción, cuando hablamos de la fractura. Auxiliar el entorno de la sangre venosa, lo que estuvimos hablando, las extremidades del corazón. Se usan especialmente en caso de heridas, hemorragias, esguinces y luxaciones. Consideraciones: siempre se iniciará por la parte más distal, ¿sí?, dirigiéndose hacia la raíz del miembro. Con ello se presenta evitar la acumulación de sangre en zona separada por el vendaje. Debe aplicarse con una tensión homogénea. ¿Qué significa esto? Que no tengo que ahorcar ese brazo o esa pierna. Una vez aplicado el vendaje, al paciente no debo, ¿sí?, no debe referir hormigueo, notar palidez o frialdad en la extremidad. ¿Qué significa? Que si yo voy a vendar ese brazo o esa pierna y lo hago extremadamente fuerte, esa persona va a referir hormigueo o va a ver cómo es palidez, como es en la parte distal, ya sea en los dedos, en los dedos de los pies, en los dedos de las manos. Quiere decir que ese vendaje fue muy fuerte aplicado y no sirve.
la parte, si bien queremos detener la hemorragia, pero la parte como es del miembro tiene que seguir irrigándose. Antes de aplicar el vendaje se debe colocar en la zona afectada apósito que requiera, como es esa zona vendada. El vendaje se iniciará con la venda, ¿sí?, ligeramente oblicua al eje de la extremidad, dando 2 vueltas circulares perpendiculares al eje, entre las cuales se introducirá el inicio como la venda. La venda se terminará también con 2 vueltas circulares perpendicular al eje del miembro. Con la articulación, ¿sí?, semiflexionada en lo que es el codo y la rodilla, ¿sí?, se efectúan 2 vueltas circulares en el centro, ¿sí?, de esta, para posteriormente proseguir con, como es realizar un 8 y poder, como es vendar ya sea el codo o la rodilla. Cuando tenemos golpes en esos lugares, ya sea el codo o la rodilla, el vendaje no debe inmovilizar totalmente la articulación. Estamos hablando de lo que es la parte de hemorragias. Ahí vemos vendaje para tobillos o pie. Reposo, ¿sí?, con hielo y elevación del miembro para que, como es no haya tanto flujo sanguíneo y esa hemorragia pueda ceder. Más de lo mismo con lo que es el vendaje para mano y dedos. Aquí lo estamos mostrando. Podemos usar un repasador. Hacemos un triángulo. Lo colocamos como es sobre la zona afectada. Colocamos en la parte, como dice en la imagen, la parte A, ¿sí?, el apósito. En la B vamos cerrando como es ese pañuelo. Como en la parte C, en la D, y lo atamos. Para vendar, como es un ojo, protegemos el ojo con un apósito, damos 2 vueltas circulares en la frente, sujetando el borde superior del apósito, descender la venda hacia el ojo afectado, tapar y pasarla, ¿sí?, por debajo de la oreja del mismo lado. Repetir esta maniobra 3 veces como sea necesario para tapar completamente el ojo. Ahora lo vamos a ver en las imágenes. No solamente como acá muestra el ojo, sino podemos hacerlo con lo que es una capelina, si la herida fue en la cabeza. Si tenemos un ojo afectado, no vamos a tapar los dos, sino que vamos a dejar que esa persona, como es pueda ver un ojo, y el otro, como es ojo que tiene afectado, se lo vamos a tapar para que no haya tanta movilidad. Ahí podemos ver lo que es un cabestrillo, inmovilización para hombro o brazo, vendaje para mandíbula inferior, ¿sí?, o un 8 en la parte de la A o B. Más vendajes como es en todo lo que es en la cabeza, en la mano, en el codo, en el hombro y en la rodilla propiamente dicho. Esto como es concluye así con respecto a lo que es como es el vendaje. Es algo que se tendría que practicar y se tendría que dar de manera física. Y resumiendo cómo es un poquito todo esto, lo más importante sobre la víctima, ¿sí?, y sobre el accidente es el socorrista. El socorrista debe llegar al lugar, ver cómo es la situación, minimizar el accidente, ver de que no haya accidente, o sea, que no haya, riesgo para el socorrista. De ahí rápidamente ver todo lo que es la situación inicial, ver la cantidad de víctimas, ver si hay una o más víctimas, ver que no haya peligro tanto para el accidentado o para, como es el socorrista, llamar al servicio de salud, pasar el lugar, la víctima, la edad, si es pediátrico, si es adulto, si es como es una persona mayor, hablemos de una persona geronte,
¿sí? Y como es iniciar con el vendaje en caso de que sea una hemorragia y la inmovilización en el caso de que sea una fractura. No dejar nunca como es sola a la víctima y, eh, y mantener siempre la línea abierta con el servicio de emergencias médicas. Siempre que, como es que hagamos un cursillo o una capacitación de este tipo, estamos pensando en lo que es el vecino, en lo que es, ¿sí? Una tercera persona, y nunca pensamos cómo es en nosotros. Siempre tratamos de hacer estas capacitaciones o estos cursos cuando una persona como es piensa que va a ayudar a alguien y no piensa que le puede pasar a uno mismo. Eh, Nadie está excepto de esto, y lo importante sería de que siempre tengamos estas capacitaciones o estos cursos, ¿sí? Para, como es para prevenir todo esto y no que después sea muy tarde. Mi nombre es Guillermo Giacoboni, soy enfermero, ¿sí? Jefe como es de rescate por 14 años en montaña, y como es jefe de la brigada de rescate como es en minería. Desde ya muchas gracias, cualquier pregunta, y estoy dispuesto como es a resolverla. Muchas gracias. Bueno, si resta algún tipo de duda, pueden encender sus micrófonos, puedan realizarla. En el caso de que no se animen, pueden dejarla por el chat, no hay ningún problema, la vamos a estar leyendo a continuación. Excelente capacitación, por cierto, Guillermo. 1 millón de gracias por haberte sumado, por haberla dado. La verdad que impecable, la verdad. Así que Muchas gracias. muchísimas gracias. Vamos a ir compartiendo lo que son los links por el chat. Ahora a la brevedad les estoy pasando lo que es el link de asistencia, por supuesto. Y ahora les voy a estar compartiendo también nuestras redes sociales. Súper importante que puedan pasar por el link de asistencia, ¿sí? A fin de que después les podamos pasar el acceso, ¿sí? Acceso que van a recibir por mail, ¿sí? Dentro de las próximas 24 a 48 horas, ¿sí? También importante que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, a fin, por supuesto, de que no se pierdan ninguna próxima capacitación. Guille, si te parece, podés dejar de compartir pantalla, ahí donde dice dejar de compartir. Ahí, excelente, listo. No sé si resta alguna duda. Bueno, al parecer ha sido una capacitación súper clara, Guille. No, no, no hay dudas por lo que veo. Dale, gracias. Bueno, daríamos por concluido el webinar de hoy. Les agradecemos muchísimo por haber formado parte, por haber estado, y nos estamos viendo la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo, una vez más. Nos vemos la próxima.